De mareos y de vértigo, hoy hablamos con el doctor Moschini, América. Sí, ya nos acompaña acá el neurólogo Javier Moschini con su columna Salud Cerebral y como lo decía Angie, para hablar acerca de mareo y vértigo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿En qué se diferencian el mareo y el vértigo? Mareo y vértigo son síntomas relacionados. Están referidos a la sensación de inestabilidad, ¿no? De todas maneras, hay algunas diferencias. El mareo es un síntoma extremadamente común de consulta médica, ¿no? Muchas veces las personas usan el término mareo para referirse a molestias muy diversas, ¿sí? Algunas personas usan el término mareo para describir sensación de inestabilidad, de desequilibrio, pero otras personas lo usan para describir otras molestias, sensación de embotamiento, de fatiga mental, de cansancio. El término vértigo es más específico. El término vértigo describe una sensación de movimiento, sobre todo de un movimiento giratorio, ¿sí? La sensación de que la persona se mueve o que se mueve el entorno. Es una alucinación de movimiento más bien. Como cuando todos... Una sensación de movimiento cuando en realidad no hay tal, digamos, ¿no? Pero sobre todo una sensación brusca, giratoria, intensa de movimiento. Son síntomas relacionados, pero en general cuando una persona consulta por mareo le preguntamos qué siente exactamente, ¿no? ¿Cuáles son las causas? El desequilibrio, la inestabilidad son también formas o síntomas relacionados, ¿no? La sensación de no poder controlar la postura, el equilibrio, ¿sí? al pararse, al caminar. Estos son síntomas, son parte del espectro del problema. ¿Y las causas cuáles pueden ser? Las causas de estos síntomas son múltiples. El cerebro, y en particular una región del cerebro que se llama cerebelo, actúa como centro integrador, ¿sí? El control del equilibrio es una función cerebral, y sobre todo de esta zona del cerebro, del cerebelo. El cerebelo recibe información de múltiples fuentes a los fines de controlar la postura y el equilibrio, ¿sí? de mantenernos de pie. Información que proviene de los músculos, huesos, tendones, articulaciones, ¿sí? Información visual, ¿sí? Y también información del oído, ¿sí? Es decir, en los oídos, en la parte interna de los oídos, además de alojarse las estructuras relacionadas al control de la audición, se alojan también estructuras relacionadas al control del equilibrio, ¿sí? Que en conjunto llamamos vestíbulos o laberintos, ¿sí? Existen dos, uno derecho y otro izquierdo. Los laberintos actúan como sensores de posición y de movimiento de la cabeza. Los laberintos son los sensores que le informan al cerebro la posición de la cabeza en relación al espacio exterior, al resto del cuerpo y el movimiento. Cuando estos sensores, digamos, no funcionan correctamente, aparece un síntoma que es muy típico, que es el vértigo postural, el vértigo desencadenado por cambios posturales, por cambios de posición de la cabeza, por cambios de posición del cuerpo. Es decir, hay múltiples enfermedades que se pueden manifestar con síntomas parecidos de acuerdo a cuál es la zona comprometida. Los problemas de la columna cervical también contribuyen. Por otro lado, creo que hay un sobrediagnóstico, ¿no? Las cervicales se les echa la culpa de casi todos los males del mundo. No es para tanto, por lo general, ¿sí? Pero en ocasiones pacientes con problemas de la columna cervical, por supuesto que también pueden tener mareo y alteraciones del control del equilibrio. Y teniendo en cuenta que pueden tener múltiples causas, ¿cómo hace el médico para determinar específicamente qué está causando el mareo o el vértigo? El primer aspecto, más que desplegar una amplia variedad de estudios, es el interrogatorio del examen físico, ¿no? Pesquisar si existen síntomas asociados al mareo, al vértigo, al desequilibrio de enfermedad cerebral. Por ejemplo, en pacientes que tienen historia de hipertensión arterial, de diabetes, de colesterol elevado, de enfermedad coronaria, bueno, uno pensaría en origen cerebral y cerebrovascular. En pacientes que tienen una enfermedad crónica de mucho tiempo de evolución, que tienen zumbido en el oído, que tienen pérdida de la audición, que usan audífono, el origen en el oído es evidente. En muchos pacientes el problema que genera el desequilibrio no es ni el cerebro ni el oído, sino la artrosis
generalizada sobre todo en gente grande, ¿no? Tienen artrosis de la columna, artrosis de la cadera, artrosis de la rodilla, ¿sí? Y esto es lo que le genera inestabilidad, incluso caídas. Así que creo que el primer aspecto clave es el interrogatorio y el examen físico. A partir de aquí se genera la sospecha de clínica de cuál es el probable origen del problema, y los estudios, tomografía o resonancia magnética de cerebro, de columna cervical o estudios del oído, la consulta con el especialista de oído, bueno, se genera a partir de este primer paso, que es el trabajo que hacemos en el consultorio. Bien, y para finalizar, ¿cómo es el tratamiento? ¿De qué manera tratar el mareo y el vértigo? Bueno, el tratamiento depende de la causa, ¿no? Es decir, no se tratan de la misma manera a los pacientes con mareo, vértigo, desequilibrio, inestabilidad de origen cerebral, de origen en problemas del oído o columna cervical. La causa más común de mareo, vértigo, desequilibrio son las enfermedades del oído interno, son los problemas vestibulares. Estos pacientes requieren medicación, pero sobre todo requieren terapia física, sobre todo requieren kinesiología, ejercicios dirigidos a mejorar el control postural y el control del equilibrio. Existen técnicas específicas de rehabilitación, lo que se llama rehabilitación vestibular, que claramente mejoran estos problemas y que por lo general son incluso más útiles que la medicación. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estábamos conversando con el neurólogo Javier Moschini en su columna Salud Cerebral acerca de mareo y vértigo. Seguimos con más información.